Te estoy diciendo que cómo entraste, no puedes estar aquí. ¿Dónde están tus papás? Te estoy hablando. Por aquí ya no pasan ni trenes de vapor ni los expresos. Ya no pasan, esos trenes ya no existen. Sí, mi papá viene en el expreso de las 3. El niño está sentado en la orilla del vagón, con sus pies colgando hacia la parte de afuera y sus manos apoyadas a los costados de él mismo. Este niño no tenía rostro. Era una cara completamente blanca. No había cuencas, no había ojos, no había nariz, no había boca. Y esa ropita que el niño traía puesta, no pertenecía a esta época. Era ropa de la que solamente podemos ver en las fotos antiguas. Miren, aquí es donde venían y compraban los boletos. Y vámonos hasta Zacatecas. Si aquí dejara de funcionar la vía y esto se pudiera vender, uno compraba y fácilmente aquí se hacía una casa y muy elegante, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos sus amigos Ana y Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos acá por Cocío, Aguascalientes. La intención del día de hoy es grabarles esta estación antigua, de esas estaciones de más antes, pues que debe de tener sus historias. Esta estación se llama la Estación Adames, o mejor conocida como la Estación de la Soledad. Entonces, mi gente, la vamos a utilizar como escenario para una historia. La historia del día de hoy, mi gente, le sucedió a un guardia de seguridad. Y fíjense que él platica que ha trabajado en varias ocasiones en diferentes lugares, pero que el silencio en las noches en este tipo de estaciones es muy diferente. Él dice que pareciera como si el silencio lo estuviera vigilando, para en el momento en el que él se descuide o en el momento en el que él menos lo piense, empiecen a suceder cosas extrañas. Él dice que las noches en este tipo de estaciones son muy pesadas, el ambiente se siente pesado, el aire se siente como si, más bien como si le faltara la respiración, les golpea tan fuerte el aire frío, porque la historia que les voy a platicar sucedió en el semidesierto. Y en ese tipo de lugares se dice que las noches son muy frías, mucho, pero muy frías. Él platica que ya hace algunos años estaba él en su guardia, normal, como cualquier otro día. Ya tenía algunos meses trabajando en esa estación y nunca le había pasado nada. Las noches eran pues aparentemente tranquilas. Solamente esa sensación de que cuando salía a dar sus rondines, él siempre iba con la sospecha, o él iba más bien con la impresión o el presentimiento de que algo iba a suceder, pero nunca sucedía nada. Él dice que lo más que tenía que hacer era ahuyentar por allá a los perros que se metían, a lo mejor buscando esconderse del frío. Pues era lo más que le llegaba a suceder en ese lugar, tener que ahuyentar a los perros, o por ahí a las personas que iban a vandalizar los vagones del tren, las paredes de la estación. Era lo más. Una que otra vez tenía que salir y decirles que era pues propiedad, pues por así decirlo, propiedad privada, y que no podían estar ahí. Era lo más, y afortunadamente pues no se le ponían rebeldes, nunca buscaban problemas, nunca tenía que defenderse o pedir apoyo, nunca sucedía eso. Entonces a él le estaba gustando bastante su trabajo en ese lugar. Él nos platica que en una ocasión, en un noviembre, se le quedó tan marcado el mes y el día, porque lo que le sucedió fue muy fuerte. Él ya había vivido algunas situaciones en otros trabajos en los que había estado antes, y dice que no se compara para nada con lo que les voy a platicar el día de hoy. Él nos dice que fue precisamente para un 2 de noviembre cuando esto le sucede. Él platica que la mayor parte de la noche la pasaba en un pequeño cuartito, que era la oficina de los vigilantes. Y en aquella época muy probablemente también era oficina de la gente que trabajaba allí pues ahora sí que en la vía. Y dice que ese cuartito era un cuartito muy pequeñito y tenía un olor muy peculiar. Olía a café adentro, en el interior de ese cuartito, olía a café y a cartón viejo. Entonces es por eso que él piensa que en aquella época eran oficinas. Ahí tal vez guardaban algunos documentos de lo que era pues la vía del tren, de las máquinas de vapor, de lo que se usaba en aquella época. Y a café. Él y sus compañeros se acostumbraban
a beber café, pero él dice que desde que él llegó y sus compañeros, los más viejos, los que trabajaban ahí ya hacía muchos años, pues decían que siempre había tenido ese aroma, ese cuartito a café. Entonces muy probablemente ahí estaban de día y de noche los que se encargaban de cuidar la vía. Él nos platica que adentro de esa habitación también había un pequeño monitor muy viejo, muy antiguo. Parpadeaba todo el tiempo en blanco y negro ese monitorcito, y nunca hicieron lo posible de cambiarlo porque pues no lo miraban necesario, porque lo único que hacía ese monitor era estar vigilando las cámaras. Lo usaban para monitorear las cámaras que daban al patio de maniobras, y todo el tiempo estaba parpadeando en blanco y negro ese monitor. Nos platica que aquel 2 de noviembre empezó a ver algo extraño en el monitor. Él pensó de momento que muy probablemente aquel monitor se estaba dañando. A lo mejor se estaba descomponiendo porque empezó a meter unas frecuencias raras, como si se estuviera a punto de dañar el monitor. Eran unas rayas blancas muy extrañas, como si estuviera recibiendo alguna interferencia. Dice él que esas rayas blancas nacían de la parte de arriba del monitor hacia abajo y desaparecían, pero que a él le daba la impresión de que aquellas rayas, antes de llegar al fondo del monitor, pareciera como si estuvieran tomando forma, alguna figura, algo muy extraño. Se le hizo raro, dijo, caray, ¿será una falla del monitor o será que algo está pasando ahí en el patio de maniobras? Decidió agarrar su linterna e ir a ver qué era lo que estaba pasando. Decidió ir a ver si era el monitor o era algo frente a las cámaras. Sale y empieza a caminar ahí por las vías hasta llegar al patio de maniobras. Y él platica que desde que iba avanzando, él iba sintiendo una sensación muy diferente a sus otros rondines. Él iba sintiendo como si algo le fuera a suceder, como que su cuerpo, su mente le estaba avisando que estaba a punto de vivir una situación fuerte. Algo cambió en el ambiente estaba pesado, como si se hubiera abierto alguna especie de portal ahí en esa estación. Muy probablemente algo estaba a punto de suceder. Él se sentía en riesgo, sintió que tenía que estar más alerta de lo común, y curiosamente no se le venían a la mente personas, delincuentes, malvivientes, drogadictos o alcohólicos. No se le venía a la mente nada de eso, pero tampoco sabía qué era lo que él le tenía miedo. No se daba ni una idea del por qué estaba sintiendo aquella sensación. Empezó a caminar con su linterna prendida, alusando los rincones más oscuros de ese lugar, hasta llegar al patio de maniobras. Pero no, ahí no había absolutamente nada. Lo que fuera que sea que aparecía en el monitor, pues no era nada que estuviera en el patio. Entonces pensó, no, más bien el monitor está fallando, yo creo que ya se va a descomponer. Voy a tener que poner en mi reporte para que ya no lo cambien. Decidió regresar hacia aquel cuartito y dejar el rondín para más tarde, cuando de repente empezó a escuchar unos golpes allá en el fondo, en una de las zonas de la vía en las que no había tanta necesidad de ir, porque ahí había una especie de tolvas, unos cajones de fierro donde aparentemente cargaban piedra, granito o no sé qué tipo de material, algo similar a lo de las minas, porque eran de lámina muy gruesa. Hacia allá estaban esos vagones. Entonces él no creía necesario ir hasta allá porque pues no había nada de valor, no había nada que cuidar. Entonces nunca hacía rondín hacia allá. Aparte de que estaba en el fondo, para llegar allá tenían que pasar primero, por supuesto. Él se daría cuenta si alguna persona anduviera por ahí, si alguna persona hubiera entrado. Le pareció muy extraño que los golpes provenían de allá, de aquella zona. Eran unos golpes secos, fuertes y como con una especie de ritmo, como con ritmo, eran golpes rítmicos. Se detuvo por un momento y puso atención. Empezó a escuchar aquellos golpes, tratando de identificar de dónde venían exactamente y tratando de imaginarse qué eran aquellos ruidos. Él dice que lo primero que se le vino a la mente era que alguien estaba golpeando aquellos vagones de fierro con algún martillo o con algo así. Se escuchaban unos golpes muy curiosos.
decidió ir a ver qué era lo que andaba por allá o quién era o de qué se trataba. Llega hasta ese rincón y se sorprende mucho al darse cuenta que todas las puertas de aquellos vagones estaban abiertas. Pero eso era algo ilógico, porque esas puertas son mucho, pero mucho, muy pesadas, imposibles para una o dos o tres personas abrirlas. Se necesitaba de una palanca de fierro y de mucha fuerza para mover ese engranaje y abrir esas puertas. Y curiosamente, todititas las de los vagones estaban abiertas. Él aventaba la luz de su linterna hasta donde alcanzaba y todas ellas estaban abiertas. Entonces él estaba muy sorprendido de saber que en su último rondín aquellas puertas estaban cerradas, aquellos vagones estaban cerrados. ¿Quién los abrió? ¿Y por dónde entró? Y tendrían que ser varios, porque una sola persona es imposible. Sin aquella palanca y solo, con sus puras manos, sería prácticamente imposible. Es imposible. Entonces él no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía qué pensar sobre esa situación. Decidió caminar por toda la vía, revisando aquellos vagones, y no había nada. Al llegar al vagón número 12, alcanza a ver una silueta de una persona sentada en el borde de aquel vagón, con sus pies colgando hacia la parte de afuera. Empieza a caminar muy sigilosamente y le grita: ¡Hey! ¿Quién anda aquí? Soy el guardia de seguridad. Quien sea que esté aquí, salga con las manos a la vista. Pero nadie respondía. Y aquel bultito, aquella silueta, no se movía para nada. Ni siquiera se miraba que volteara a verlo. ¿Qué sería? ¿Quién sería? Los pelos se le pusieron de punta, la piel se le puso chinita. Él sabía que algo raro estaba pasando. No sabía qué hacer, seguir a tratar de hablar con esa persona o no, pero pues ese era su trabajo. Tenía que hacerlo aunque no le gustara, aunque no quisiera, aunque le diera miedo, tenía que ir. Siguió caminando. ¿Y cuál va siendo su sorpresa, mi gente? Que cuando llega, resulta que aquel bultito, aquella silueta es la de un niño. El niño está sentado en la orilla del vagón, con sus pies colgando hacia la parte de afuera y sus manos apoyadas a los costados de él mismo. Ahí estaba ese niño, con su cabecita agachada, como muy pensativo. Su ropa era una ropa muy antigua, como de manta, una especie de pecherita, sus zapatitos de charol. Era un niño de aproximadamente 6 o 7 años. Muy chiquito el niño, muy delgadito. Él llega y le dice: niño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por dónde entraste? No me di cuenta. ¿Dónde están tus papás? Aquel niño seguía golpeando con sus pies el vagón. Ese era el ruido. Esos golpes secos, rítmicos, eran sus piecitos del niño golpeando el vagón. Era eso, el niño ahí estaba jugando con sus piecitos. Esos eran los ruidos que él estaba escuchando. Le volvió a preguntar: niño, te estoy diciendo que cómo entraste, no puedes estar aquí, ¿dónde están tus papás? Te estoy hablando. El niño le responde: mi papá ya viene. Ya viene. ¿De dónde? ¿De dónde? Ya viene. Ya viene mi papá, me dijo que ya viene. Él voltea a ver su reloj y son las 2:45 de la mañana. Exactamente las 2:45. Le seguía recorriendo aquel escalofrío por todo su cuerpo. Niño, bájate de ahí, no puedes estar aquí. Te vas a golpear, niño. Se acercó un poco más y se dio cuenta que la ropita de aquel niño estaba intacta. No estaba llena de polvo de los vagones, tampoco estaba llena de grasa ni de óxido. Ese niño estaba perfectamente limpio. Limpio. Le dice: ¿dónde está tu papá? Va a llegar ahorita en el expreso de las 3. ¿El expreso? No, niño. Por aquí ya no pasan ni trenes de vapor ni los expresos. Ya no pasan, esos trenes ya no existen. Sí, mi papá viene en el expreso de las 3. Este señor no comprendía lo que el niño estaba diciendo. ¿Cómo iba a ser posible? Él se puso a analizar y esa ropita que el niño traía puesta, no pertenecía a esta época. Era ropa de la que solamente podemos ver en las fotos antiguas. Solamente este niño estaba vestido
con una ropita que pues era la de moda en aquella época, por allá en el 1900. Ahí fue donde se empezó a preguntar si lo que él estaba viendo era alguna especie de ánima. La ánima de un niño muy probablemente, o qué era lo que estaba pasando. Se acerca y le dice, ¿sabes qué, niño? Te voy a ayudar a bajarte de ahí. Es que no puedes estar aquí, mijo, entiende. ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus papás? Ya te dije que mi papá viene en el expreso de las 3. Me dijo que aquí lo esperara. Ya no debe de tardar. Este guardia se acercó y le dijo, dame tu mano para bajarte. Y en ese preciso momento su linterna empezó a parpadear. Empezó a parpadear como si estuviera fallando. La luz se bajó, se hizo más opaca hasta hacerse completamente anaranjada. Se descargó de golpe. Extrañamente, justo cuando él estaba a punto de agarrar la mano de aquel niño, su linterna se apaga. Y casi ya a punto de tocarlo, sintió de repente una vibración muy extraña. Una vibración que venía de la vía. Empezó a temblar todo muy fuerte. Se empezó a escuchar un estruendo ensordecedor. El estruendo de una máquina de vapor y aquel silbido característico de las máquinas de vapor, algo que ya no existe, algo que ya no anda por las vías. Él estaba muy sorprendido y aquel niño volteó a verlo. Y su sorpresa, mi gente, la sorpresa que se lleva ese guardia de seguridad, este niño no tenía rostro. Era una cara completamente blanca, no había cuencas, no había ojos, no había nariz, no había boca. Era solamente un rostro pálido pero sin ojos. Se asustó bastante cuando de repente empezó a darle un olor muy característico de aquellas épocas, el olor a carbón al rojo vivo. La máquina de vapor se estaba acercando y él empezó a escuchar los susurros de personas, de los posibles pasajeros que venían en aquel tren, en aquellos vagones, en aquel tren de pasajeros. Se empezó a escuchar mucho ruido, más la máquina, el silbido, el olor, todo estaba muy extraño. Aparentemente acababa de llegar esa máquina de vapor, pero él no se lo explicaba, porque él escuchaba los ruidos, los susurros, le llegaba ese aroma, pero no miraba absolutamente nada. No lograba ver nada. ¿Qué es lo que está pasando? En ese momento él sintió que se iba a desmayar. No sabía qué hacer cuando de repente los ruidos cesaron. Su lámpara volvió a alumbrar igual. Empezó a voltear para todos lados. Quiso gritar y no pudo. Quiso salir corriendo, sus piernas no respondieron. Estaba ahí en completa oscuridad. Estaba mucho más oscuro que cuando intentó hablar con el niño. Y todo estaba en completo silencio. Se dio cuenta que las puertas de aquellos vagones estaban todas cerradas. Empezó a recorrer las vías revisando los vagones y todos estaban cerrados. Decidió que iba a ir a revisar una vez más aquel vagón, el vagón 12, donde estaba sentado aquel niño. Pero ahí ya no había nada. Ya no había nada. Alumbró lo más que pudo con su linterna y no había nada. Al acercarse allí a ese punto donde el niño estaba sentado, se da cuenta que entre el polvo estaba pintada la silueta de aquel niño. Ahí estaba confirmando de que lo que le había pasado no había sido una alucinación por el cansancio, no fue su imaginación. En verdad sucedió. Ahí estaba la silueta de aquel niño. Estaban sus manitas marcadas. Estaba marcado también donde él estuvo golpeando con sus piecitos. Fue real. Se quedó ahí por un momento pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vi? No lo puedo creer. Empezó a caminar de regreso hacia su oficina. No entendía lo que acababa de pasar. Se detuvo por algún segundo, giró una vez más hacia aquel vagón y dijo, no. Yo me tengo que asegurar. Tengo que estar completamente seguro. Prendió su linterna y otra vez exploró ese punto donde había estado sentado aquel niño. Lo exploró una vez más, pero más a detalle. Empezó a buscar señas de por dónde entró aquel niño, de cómo se subió al vagón, si el vagón era muy alto y el niño era muy pequeñito. Él sintió cómo vibró la vía, escuchó el silbido, le dio el aroma a carbón. Incluso dice que cuando empezó a escuchar los susurros, las voces de aquellas personas bajándose del tren, aunque no podía ver nada, le daba un olor un aroma a perfume de mujer,
a perfume de violetas, que era una fragancia que se utilizaba mucho en aquella época. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Acaso tuvo una manifestación de aquella época? ¿Fue un tren fantasma? ¿Fue un niño fantasma que tal vez estaba esperando a su papá? Cuando el tren se detiene, bajan los pasajeros y todo se queda en completo silencio. El niño desaparece. Pero en esa exploración encontró un pequeño botón. Un pequeño botón y un pedazo de tela que estaba atorado en uno de los remaches de aquel vagón, como si aquel niño al subirse al tren se hubiera atorado. Y encontró ese pequeño botón. Al revisarlo se dio cuenta que era el botoncito de la pechera del niño, porque él lo vio. Cuando se acercó al niño lo miró tan a detalle que él le miró ese botoncito en la pechera. Lo conservó, pero lo más curioso de todo es que ese botón estaba heladísimo. Heladísimo. Muy probablemente la temperatura del niño era muy fría. Tal vez ya no le circulaba la sangre por su cuerpo a este niño. Se regresó a su oficina. No terminó su turno, hizo su reporte y se retiró. No renunció. Simplemente al siguiente día les dijo que se sentía muy cansado, que no aguantó el turno, pero decidió omitir el testimonio de lo que había vivido por miedo a que lo juzgaran mal o a que pensaran que estaba en un estado inconveniente, que lo fueran a suspender o que lo fueran a correr. Él pensó que muy probablemente iban a decir que estaba tomado, pero él tenía ese botón en su poder. Ahora nos platica ese guardia de seguridad que lo que él hace es que al punto de las 2:40 de la mañana, todos los días cuando él está de guardia, él lo que hace es que se encierra en aquel cuartito. Dijo: prefiero 1000 veces soportar el aroma del cartón viejo y el aroma del café, que ese sí es muy delicioso. Prefiero 1000 veces estar aguantando el aroma a hacer presencia en aquel lugar. Yo no quiero. Fue la última vez que él le tocó vivir eso, pero también fue la última vez que él fue hacia ese lugar. Él decidió que 2:40 de la mañana se encierra en el cuartito, en aquella oficina, y a las 3 de la mañana sale. Ya después de las 3 de la mañana, cuando aquel tren ya tuvo que haber partido, cuando ya todos los pasajeros se bajaron del tren y se fueron. Pues como ven, mi gente, esta historia, fíjense que a los guardias de seguridad les pasan muchísimas cosas. Yo en algún momento de mi vida también fui guardia de seguridad, pero a mí me tocó trabajar en hospitales. Y yo pienso que a todos los que hemos sido guardias nos ha pasado algo. Pero este guardia nos menciona, en este tipo de estaciones donde pudieron haber pasado tantísimas cosas, como que el ambiente es muy diferente, ¿eh? Él nos menciona, el silencio es muy raro, es como si más bien estuviera en silencio porque alguien está vigilando o alguien nos está observando. Él tenía esa sensación, entonces imagínense. Yo pienso que aquellos vagones de fierro eran muy similares a este. Muy probablemente, yo me imagino que era algo muy similar a esto que tenemos aquí enfrente. Esta estación, mi gente, pues yo me imagino que en aquella época pues fue algo muy importante. A lo mejor por aquí también pasó la máquina de vapor. Esos mentados expresos, que la verdad pues desconozco qué tipo de tren es, pero yo imagino que eran los que, pues los de pasajeros, los que transportaban gente. Y pues en aquella época, pues ese era el medio de transporte, el tren. ¿Qué más diera yo que me hubiera tocado esa época? Que me hubiera tocado viajar en el tren. Yo me imagino que ha de ser muy interesante recorrer las vías aquí por todo el país. Y pues esta estación era muy importante en aquella época porque era la que conectaba Aguascalientes con Zacatecas. Entonces yo me imagino que por aquí transitó muchísima gente. Y pues ni se diga en los tiempos de la revolución, en los tiempos de la guerra de los cristeros, porque creo que para acá pues sí hubo situaciones fuertes con esos mentados cristeros, Y yo pienso que aquí era la estación donde compraban los boletos, donde abordaban, donde desembarcaban, y muy probablemente allá donde platicamos la mayoría de la historia. Yo me imagino, no sé si se dieron cuenta, pero los cuartitos tienen como mucho hollín, la mayoría. Yo me imagino que eran como tipo restaurancitos, era donde la gente compraba comida. Yo me imagino que ahí se vendían gorditas, atole, café. Aquí se bajaban, yo creo que los operadores del tren y los pasajeros, la gente que venía de paso. A lo mejor si aquí el tren hacía una parada, pues a lo mejor la gente aprovechaba para bajarse y comer algo.
Entonces yo pienso que en aquellos años aquí había muchísimo movimiento, muy probablemente. Ay, Ana. Sí, mire tu expresión, dije, ay caramba, pues ¿qué vio? Un lagartijo, mi gente. Fíjense que Ana se anima más a andar en un panteón de madrugada, a meterse en un cuartito donde hay un lagartijo. Le da más miedo un lagartijo que un aparecido. Entonces, pues, ¿cómo ven, mi gente? Miren, aquí se ve más modernillo, A lo mejor aquí no es tan viejo, no sé, la verdad desconozco. Se ve como que más modernito. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? La herrería, la madera. O más bien será porque lo han mantenido más bien. No, pero sí el techo es de bóveda, ¿no? O a lo mejor lo remodelaron. Quién sabe, porque la taquilla sí se me hace muy similar a la que grabamos allá en Durango, en un video anterior. Miren, aquí es donde venían y compraban los boletos. Y vámonos hasta Zacatecas. Estos escaloncitos, una parte, un nivel más alto aquí. Sí, por aquí desembarcaban o por aquí abordaban el tren. Mira, este tipo de puertas es por donde pasaban con las maletas. Siempre eran como puertas corredizas y muy amplias de madera. Entonces por aquí abordaban al tren y por aquí también bajaban. Entonces la gente que ya no tenía que comprar boleto, pues por aquí entraban. Aquí subían al tren, miren. Imagínense cómo serían aquellas épocas. Qué bonito, A mí me hubiera gustado mucho vivirla. O a lo mejor sí nos tocó. Quién sabe, no sabemos. Cuando en aquel tiempo que se dio lo del ferrocarril. En el 1800 y feria, ¿verdad? Miren nada más que chulada. De fincononas, Una chulada. Y ¿saben qué? También estoy viendo que aquí también había telégrafo. Miren, estos postes, para mí se me figura que son los del telégrafo. No estoy seguro, porque no sé cómo era ese sistema, pero a mí sí se me figura que ese es el del telégrafo. Ojalá haya alguien por aquí viendo este video de aquellas épocas o que le haya tocado trabajar tal vez en las vías, en el tren, en el ferrocarril, que nos platique un poquito cómo era, cuánto se ganaba, con qué tipo de moneda les pagaban, o cómo era la vida pues de los ferrocarrileros o de la gente que trabajaba aquí en la estación. La gente que vendía la comida, la gente que vendía los boletos. Yo me imagino que había personas que los auxiliaban con las maletas a las personas. A lo mejor era por cooperación lo que les quisieran dar, o a lo mejor tenían un sueldo, quién sabe. Fíjense, si aquí dejara de funcionar la vía y esto se pudiera vender, uno compraba y fácilmente aquí se hacía una casa y muy elegante, muy bonita, miren. Miren nada más. Su piedra bien trabajadita, trabajos muy, muy hermosos, es la mera verdad. Pues bueno, mi gente, espero que esta historia les haya gustado y sobre todo el lugar, la estación. Por ahí nos tocó ver pasar el tren, les hicimos algunas tomitas y de repente que llega un policía, mi gente, llegan 2 patrullas. Nosotros pensamos pues que venían a investigar qué era lo que andábamos haciendo, pero resulta que pues ven nuestros videos, nos reconocieron, se pararon a recomendarnos algunos lugares, fíjense. Entonces yo creo que vamos a echar otra vuelta por acá muy probablemente y queremos mandarle un saludo a ese oficial, al oficial Alfredo Torres Chávez, de por aquí pues de Cocío, yo me imagino. Entonces un saludote para él, muchísimas gracias por la información y pronto nos vemos, primeramente Dios. Muchísimas gracias también a ustedes que se quedaron a ver este video hasta el final, se los agradecemos bastante. Nos despedimos ahora sí. Nos vemos, gracias. Somos Ana, Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.